amigos de Forum. Soñar con un mundo mejor se ha convertido casi en una necesidad en estos tiempos que nos está tocando vivir. Soñar y también reír. Pero soñar también implica poner los pies en la tierra y pelear por construir un mundo más justo. Este ha sido el leitmotiv del invitado que hoy nos acompaña, pero desde el campo de la investigación y de la medicina. Soñó con un plasma regenerativo, trabajó en ello hasta conseguirlo y desde entonces trabaja sin descanso en las futuras e infinitas aplicaciones que este invento, vamos a llamarlo así, puede tener para el bien de la humanidad. Eduardo Anitua, eskerrik asko, muchísimas gracias, es un honor tenerte hoy con nosotros. Nada, encantado de estar de nuevo por aquí. Bueno, de nuevo, efectivamente, porque estuviste también en otra ocasión aquí en Forum con motivo de un premio que recibiste de la Ikastola Begoña Azpi de Bilbao, premio que concede todos los años a la investigación y a la solidaridad. Sí, la verdad es que una excelente experiencia compartir con gente de 15, 16, 17 años lo que son sus ilusiones por un mundo mejor, y la verdad es que fue una experiencia muy bonita compartir con ellos, con toda esta nueva generación que nos viene, unos días de entrevistas, de preguntas. Fue muy interesante. Impregnar de todos los temas de la juventud y a la vez que ellos sepan todos estos conocimientos y sepan lo importante que es la investigación. Hombre, yo creo que transmitir ilusión, y más en los tiempos que vivimos, yo creo que es muy importante que la gente joven sea consciente que nunca hemos estado en mejores condiciones desde el punto de vista de la investigación, que aunque estemos pasando, por así decir, por un impasse, casi como con la carta de ajuste cuando veíamos la televisión hace muchos años, yo creo que se abre un mundo lleno de posibilidades, lleno de ilusión y con muchas alternativas para la gente que venga con empuje, con ganas de investigar, de meterse en el mundo de la innovación. Y bueno, yo creo que motivante estar con gente joven que viene con ilusión y que te hace preguntas realmente, decir, bueno, ¿tiene sentido esforzarse en esta vida? Yo creo que no hay ninguna duda que vale la pena, ¿no? Bueno, ¿qué es a ver si lo digo bien, el PRGF? ¿Lo he dicho bien? Sí, cómo no. El nombre es Plasma Rico en Factores de Crecimiento, que bueno, fue un nombre que se nos ocurrió en su momento pues para definir lo que hoy llamamos Endoret, o sea, terapias de regeneración endógena, a base de utilizar las proteínas de nuestro propio organismo, a base de intentar optimizar nuestra capacidad de respuesta, entendiendo los mecanismos biológicos de la reparación de los tejidos, entendiendo por qué cuando nos cortamos un dedo ahí se va a producir una cicatrización, y de la misma manera cuando yo hacía una extracción de una muela hace muchos años me preguntaba cómo iba a ser posible conseguir mejorar la respuesta del organismo, o en otras palabras, que todas las personas a las que le tuviéramos que hacer una extracción de una muela epitelizaran y cicatrizaran bien. Entendiendo los mecanismos biológicos de este proceso, entendiendo la composición de la sangre, entendiendo unas proteínas que hay en nuestra sangre que se llaman factores de crecimiento, que son el lenguaje de las células, hemos ido tirando del hilo, entendiendo cada día un poquito más, caminando, viendo nuevas aplicaciones, y estamos metidos pues en un mundo apasionante, contribuyendo pues a descifrar y a encontrar respuesta a muchas patologías que hasta ahora pues no tenían respuesta, ¿no? Bueno, efectivamente se comenzó, creo, corrígeme si me equivoco, en el campo de la odontología, pero son ya 30 años dedicados a esta investigación y ligado también a una realidad, la proliferación de patologías asociadas al envejecimiento. Es incuestionable que la vida media hace 80 años era 50 y tantos años, la vida media hace solo 30 años eran como 65 años, la vida media hoy pues anda rondando los 85 años, y la gente joven, las expectativas es que van a tener una vida mucho más larga. Entonces, ¿qué está sucediendo? Están apareciendo muchas enfermedades degenerativas articulares, neurodegenerativas, provocadas por este envejecimiento. Entonces, hay varias
formas de ver esto. Lo primero, la enorme importancia que tiene el ir teniendo hábitos saludables, ser conscientes que este coche que hemos heredado pues va a ser un coche que va a tener que rodar durante muchos kilómetros, por lo tanto lo tenemos que cuidar. Y luego al mismo tiempo entendiendo los mecanismos de envejecimiento para conseguir paliar este envejecimiento y poder actuar en muchas patologías, como por ejemplo la artrosis, que es algo que todo el mundo comprende. Todo el mundo más o menos pensaba que una artrosis al final es como las ruedas del coche, que de tanto andar se van desgastando y realmente el proceso de la artrosis es un proceso degenerativo, es una inflamación crónica intraarticular sobre la que podemos actuar, estamos actuando con éxito y estamos consiguiendo pues prevenir el avance de la artrosis y en muchísimos casos tratar con éxito esta patología, ¿no? Bueno, además es una patología muy ligada también a nuestra cultura, a la cultura vasca, un poco al físico, ¿no?, de los vascos. Siempre la artrosis en generaciones anteriores era un problema que aparecía y luego nuestros abuelos, bisabuelos, se asumían perfectamente que tenían una enfermedad degenerativa que ya no tenía cura. Es cierto que en el País Vasco, y de hecho no hay nada más que ver nuestras tradiciones, por ejemplo, la pelota o muchos deportes, que no son precisamente los deportes más saludables desde un punto de vista físico, porque son deportes en los que solo trabaja prácticamente medio cuerpo y por lo tanto se sobrecargan mucho muchas articulaciones, al margen de que ningún deporte de alta competición, por así decir, es saludable, y no hay nada más que ver cómo están futbolistas o cómo están deportistas profesionales que lógicamente sobrecargan muchísimo sus articulaciones y a medio plazo pues van a tener problemas. Llevamos años trabajando, entendiendo cómo se producen estas patologías, consiguiendo recuperar las lesiones a deportistas en muchísimos casos que no tenían tratamiento, pero quizá lo más relevante es entender cómo se van produciendo las enfermedades degenerativas, pues tanto como comenzamos en la boca, consiguiendo tratar con muchísimo éxito a un paciente que además de haber perdido sus dientes, ha perdido el hueso, entendiendo cómo conseguir regenerar el hueso de los maxilares, cómo conseguir implantar, cómo conseguir hacer implantes bioactivos, que consigamos que se suelden al hueso, pero al mismo tiempo que si es necesario los consigamos desoldar, conseguir lo que se llama la osseointegración y la desoseointegración, conseguir esta reversibilidad en el tratamiento de patologías en la boca, conseguir hoy en día prácticamente tratar al 100% de las personas que han perdido sus piezas dentarias con éxito y de ahí pasarnos al mundo de la ortopedia, del mundo de la ortopedia al mundo de la dermatología, al mundo de la oftalmología, al mundo de la neurología y muchas IAs que van apareciendo poco a poco y de hecho estamos trabajando en bastantes áreas de la medicina en la que espero que en un futuro, espero que cercano, vayamos de nuevo encontrando nuevas aplicaciones, en definitiva de la biología, porque nosotros lo único que hemos hecho ha sido entender la biología bajo otro punto de vista. Todo el mundo miraba en una dirección, pues nosotros tuvimos la suerte de ver algo que había ahí detrás, de entenderlo y por supuesto de crear un equipo multidisciplinar. En BTI, en Vitoria, somos 50 y tantas personas trabajando en investigación, colaborando con muchos centros de investigación en todo el mundo y consiguiendo avanzar día a día en aplicaciones, en entender por qué se producen muchas patologías y cómo enfocarlas desde un punto de vista biológico, entendiendo cómo se produce el envejecimiento y precisamente, en definitiva, al final es como las plantas, crear nuestro propio abono para conseguir que, en definitiva, estas plantas crezcan con más eficacia. Pues los tejidos, en definitiva, es lo mismo. Hemos conseguido desarrollar lo que podemos decir es el mejor medio de cultivo para nuestro propio organismo a partir de nuestras propias proteínas. ¿Cómo? Pues quitando cosas, por así decir, que tiene nuestra sangre, que interfiere en la regeneración de los tejidos y concentrando otras que son fundamentales y luego aplicándolas localmente en el lugar de la lesión
o en el lugar en el que estamos padeciendo una enfermedad degenerativa, pues como puede ser la artrosis de rodilla, de cadera o la artrosis de la ATM. Bueno, tienes ahora, además, me lo has puesto en bandeja porque tienes un paciente de lujo que es Rafa Nadal, la experiencia un poco que ha dado no la vuelta al Estado, sino la vuelta al mundo, que le estás tratando y que le ha salvado, vamos a decir, su vida profesional deportiva. Hombre, llevamos ya 12 años colaborando, el doctor Miquel Sánchez, todo su equipo y mi equipo de investigación. Y bueno, pues la verdad es que conseguimos juntar dos cabezas en una misma dirección, conseguimos desarrollar un tratamiento para lesiones musculares que precisamente han sido los jugadores del Atleti, los primeros deportistas profesionales en el mundo en recibir este tratamiento, un tratamiento que en estos momentos lo están utilizando todos los equipos de primera división de fútbol de Europa y prácticamente del mundo. Y sí, efectivamente, pues igual más recientemente, ahora que vemos en las imágenes, Rafa ha estado muy recientemente por Vitoria, con una persona a la que Miquel le ha tratado con muchísimo éxito la patología del tendón, de sus tendones, pero lo más importante es que hemos desarrollado una técnica que es eficaz para tratar unas patologías que hasta ahora no tenían tratamiento y encima con una técnica mínimamente invasiva y realmente muy exitosa. Y esta técnica, pues lo importante no es que se esté aplicando a deportistas de élite, sino que en estos momentos son millones de personas en el mundo que se están beneficiando de estas técnicas y de estos desarrollos que han nacido aquí en Euskadi, han nacido en Vitoria. Eso te iba a comentar, y de eso todos somos pioneros aquí en Euskadi, que es un punto de referencia importante gracias a vuestras investigaciones. Bueno, esto da mucho orgullo y pone un poco los pelos de punta, ¿eh? Hombre, yo creo que tenemos motivos para tener un cierto subidón, porque hay muchos laboratorios de investigación en el mundo trabajando en ingeniería tisular, en terapia regenerativa, y la verdad es que hemos tenido, en cierta manera, la fortuna, o como antes comentaba, la capacidad de ver donde otros miraban y de entender cómo podíamos tratar algunas patologías, y la verdad es que lo estamos haciendo con éxito. De medio mundo nos llaman permanentemente. Yo esta misma semana he tenido japoneses, hoy cuando salga de aquí tengo que ir a dar conferencias, tenemos gente que viene de todo el mundo a aprender estas técnicas. Y realmente pues creo que España, el País Vasco en este concreto, Euskadi y en concreto Vitoria, pues bueno, pues hemos sido los pioneros en el desarrollo de estas técnicas que se están aplicando en todo el mundo, ¿no? Eduardo, ¿el organismo tiene capacidad regenerativa con límites, sin límites? ¿Los conocemos? No los conocemos en absoluto. No los conocemos, y de hecho todos siempre hemos oído que tenemos muchas más capacidades de las que utilizamos, que nuestro cerebro tiene mucha más capacidad de la que utilizamos y que tenemos muchísimas neuronas que no las utilizamos. Pues en nuestra sangre también hay muchas proteínas que jugaban un papel esencial y que no las estábamos utilizando en la reparación de los tejidos, aunque cuando se producía una hemorragia allí se liberaban. O sea, uno se rompía la tibia, ahí se formaba un coágulo y ese era el responsable de que esa fractura consolidara. Entendiendo cómo consolidaba esa fractura, ¿qué hemos hecho? Conseguir quitar ese coágulo y poner un coágulo optimizado. Quitar de ese coágulo algunas proteínas y algunas células, como por ejemplo los glóbulos rojos, que interfieren en la formación del nuevo tejido, y de esta manera actuar con mucha más eficacia a la hora de reparar lesiones y sobre todo lesiones de una difícil solución. Antes comentábamos, por ejemplo, las tendinitis. ¿Cuántos deportistas, pero cuántas personas se han roto un tendón de Aquiles, han tenido una tendinitis, han estado cojos durante muchísimo tiempo? Pues hoy en día este tipo de lesiones tiene un tratamiento eficaz. Lo mismo que las lesiones musculares, o lo mismo, como antes comentábamos, de otras áreas de la medicina. Llevamos ya muchos años investigando en tratar las úlceras corneales. Hoy en día sabemos que cuando a uno le salta algo en el ojo y tiene ahí una pequeña heridita en la córnea, estamos consiguiendo que esta lesión en la córnea
epitelice más rápido, con menos dolor y de manera más eficaz, de tal manera que la córnea sea totalmente transparente y no quede ninguna secuela. Por lo tanto, no reparar, sino regenerar un tejido. O sea, no que se forme una cicatriz, sino que se forme el mismo tejido que se había lesionado, que es en lo que enfocamos sí, nuestra que es menos técnica. invasivo, menos tenso, más simple, quizá, ¿no? Es que en vez de que se nos forme una cicatriz, se forme el tejido. Esto, por ejemplo, en caso de deportistas, como antes comentábamos, en futbolistas, que tienen ese tirón, uno que sale corriendo y de repente la famosa pedrada, que se ha roto un músculo, conseguir que ahí se forme músculo y que ese músculo se regenere, en vez de que se forme una cicatriz en este músculo, pues tiene una extraordinaria importancia. Reducimos los tiempos de recuperación de la lesión, pero lo más importante es que conseguimos regenerar el músculo y que ese músculo en principio no se vuelva a romper. Esto tiene una enorme trascendencia y si lo vamos extrapolando a todas las áreas de la medicina, cuando a uno le van a hacer una cirugía y le van a abrir, por ejemplo, el abdomen, conseguir que todos los músculos del abdomen que nosotros tenemos que cortar vayan a regenerarse, vayan a unir más rápidamente, pues tenemos que ser conscientes lo que supone para la sanidad pública, pero para el paciente que está respecto a recuperarse mucho antes o a alguien que le tienen que cortar el intestino, conseguir que ese intestino epitelice más rápido, se suelde más rápido, tiene una enorme trascendencia. Detrás de todo esto es de lo que estamos animando a muchos médicos, a muchos especialistas en diferentes áreas de la medicina que vayan aplicando esta tecnología, como he comentado ahora, desde diferentes puntos y en diferentes especialidades, ¿no? Sí, pero la otra cara de la moneda es... está muy bien todo, es impresionante, un futuro esperanzador, pero los pacientes... La otra cara de la moneda es la accesibilidad de las personas, la capacidad adquisitiva de las personas para acceder a estos tratamientos derivados de las investigaciones. ¿Llegará alguna vez todo esto a la sanidad pública? No es que llegará, está en ya. estos momentos y ya llevamos años reuniéndonos aquí en Osakidecha con las diferentes conserjerías y bueno, yo creo que en estos momentos ya hemos conseguido que se esté aplicando en bastantes hospitales de la sanidad pública aquí en el País Vasco, pero nuestro reto es que se aplique no en algunos hospitales, sino en muchas áreas de la medicina. Ahora desde Bioaraba estamos en proyectos de investigación en Vitoria, colaborando. Ahora mismo hemos terminado recientemente también con algún hospital de San Sebastián, un ensayo clínico para el tratamiento de la artrosis. Lo más importante es que llegue a los médicos, que los médicos se ilusionen en que se pueden hacer las cosas mejor, entiendan que se pueden hacer las cosas mejor, porque todos los pacientes, que todos los médicos también somos pacientes, lo que queremos es curarnos lo antes posible. Esta técnica está hecha por y para los pacientes. Y además quizá lo más importante de esta técnica es que el producto del que partimos es nuestra propia sangre. Lo que hacemos es obtener proteínas de nuestra propia sangre, además lo más relevante, de un mínimo volumen de sangre. Entonces de ese mínimo volumen de sangre nosotros obtenemos, por así decir, este zumo, esta esencia, que son estas proteínas que nos ayudan a regenerar los tejidos. Y en ese reto estamos, en ir transmitiendo, yo hoy mismo desde aquí, desde este programa, intentando que muchos médicos se suban a este nuevo tren de la biotecnología, que es un tren que ya ha arrancado, que es un tren imparable, que es el tren de la medicina del presente y del futuro, del que lógicamente no podemos hacer oídos sordos, sino que tenemos que subirnos a ese tren y seguir avanzando. Los que nos dedicamos a la investigación y los que nos dedicamos a la aplicación y los que en el futuro se van a dedicar a seguir investigando en este camino, pues que sepan que es un camino apasionante, una carretera que ha nacido aquí y que esperemos que tenga muchos kilómetros en el futuro, ¿no? Esperemos, seguro que sí. Y con este vamos a llamar elixir de la vida, podemos entender que podría darse un momento en el que no se necesiten trasplantar órganos vitales, sino que podríamos pensar en algo como un poco de ciencia ficción, que se regeneren los órganos.
No, no es ciencia ficción. Hay ya no muchos, es ciencia ficción. No es ciencia ficción. Hay muchos equipos y nosotros estamos colaborando con algunos de estos equipos en regenerar los tejidos. Los tejidos, todo el mundo ha oído hablar de las células madre y el futuro, todo el mundo estaba pensando en el trasplante de células madre. Nuestra idea ha sido un poquito diferente, es ir a donde están estas células madre y estimularles, mandarles mensajes, mandarles señales, mandarles este lenguaje intercelular que son las proteínas de nuestro propio organismo y decirles, activarlas para que empiecen a trabajar. Esto es lo que estamos haciendo. De esta manera comenzamos regenerando tejido óseo en pacientes que habían perdido sus dientes y que en un principio no tenían solución. Tienen solución en pacientes que tenían roturas musculares, roturas ligamentosas, que tenían una mala solución, tienen mejor solución. En pacientes con artrosis que no tenían solución, les estamos dando una nueva solución y a otras muchas patologías. Bueno, por ejemplo, estáis investigando en el campo de la neurología también. Bueno, un campo también las un poco enfermedades difícil, ¿no? Se supone. No hay Tremendo. No hay ningún campo sencillo. Lo importante al final es juntar equipos, juntar nuevas cabezas. Nosotros les aportamos nuestro conocimiento, ellos aportan su conocimiento, de ahí salen estos brainstorming, estas tormentas de ideas y entre todos vamos encontrando nuevos futuros y nuevos retos. Y sí, estamos en este campo, estamos obteniendo resultados. Todavía son resultados muy preliminares, tenemos en marcha muchos ensayos clínicos. En estos momentos ahora, por ejemplo, hemos terminado un ensayo clínico recientemente en alvéolos post-extracción, otro ensayo clínico en artrosis, otro ensayo clínico en úlceras. Tenemos varios ensayos clínicos en marcha y lo importante del ensayo clínico es un poco la prueba del algodón, es verdaderamente demostrar que esta técnica es eficaz. Hemos demostrado que esta técnica es biosegura en todas las aplicaciones, todavía no hemos encontrado y lógicamente es muy difícil que vaya a aparecer alguna aplicación en la que esta técnica no es biosegura, ya que aplicamos nuestras propias proteínas en nuestro propio organismo. La clave es ver en cada tejido cuál es la dosis, cuántas veces lo tenemos que aplicar. Ahora, la Agencia Española del Medicamento ha denominado el plasma como un medicamento, lo va a denominar próximamente como un medicamento especial, por así decir. Pues cuando hablamos ya de medicamentos la gente ya lo entiende como más claro. Entonces es muy importante la dosis, la frecuencia de aplicación y cómo lo tenemos que aplicar. Hay personas que dicen, es que a mí me han aplicado y no he tenido éxito. Es que lo importante no es lo que te aplican, sino cómo te lo aplican, no quién te lo aplica, sino cómo lo hace. Entonces este es uno de nuestros retos y al que le dedicamos un enorme esfuerzo. Por una parte, investigar en seguir avanzando y otra, enseñar a los que van a aplicar estas técnicas para que lo hagan de manera adecuada. Bueno, y además hablamos del campo de la salud, porque si tocamos otro aspecto importante de la vida, que es la investigación ligada a una palabra mágica, que es la innovación, estamos entrando también en el terreno del desarrollo económico, ser punteros en Euskadi en este tema concreto de innovación más salud y nos colocamos en un lugar, como antes comentábamos, importante. ¿Cómo explicar esto también a la ciudadanía? La ciudadanía lo entiende, porque esto es un mensaje esperanzador también. Yo lo primero, sin complejos. Yo creo que es muy importante que todos entendamos que aquí en el País Vasco tenemos muchos investigadores, pero no solo nuestro equipo. Hay muchos investigadores que están trabajando en diferentes áreas y que lo están haciendo muy bien. Todo el mundo sabe que somos un referente en cocina, todo el mundo sabe que La Rioja es un referente en vino, todo el mundo sabe que la industria de máquina y herramienta en el País Vasco es un referente internacional. Pues nuestro reto es que en medicina somos también un referente, poco a poco nos vamos logrando, vamos consiguiendo esta posición y el que ha sido mi gran reto es conseguir al mismo tiempo industrializar, porque la barrera que nos encontrábamos es decir, tenemos buenas ideas, tenemos buenos investigadores, pero ¿cómo conseguir que esto llegue a la sociedad? Y la manera no ha sido otra que crear
empresas aquí en el País Vasco donde todo esto se industrialice y donde todo esto se exporte al mundo, que consigamos que en el mundo, en este caso, no nos copien, seamos capaces de llegar antes, seamos capaces que todo el mundo sepa que esto se está haciendo aquí e ir llevando pues la marca Euskadi por todo el mundo, que eso es lo que llevamos haciendo ya los últimos 15 años, cuando todo el mundo miraba el ladrillo, cuando todo el mundo miraba un poco pues a muy corto plazo. Nuestra idea ha sido muy clara, es mirar en la salud y que verdaderamente si hay algo en lo que merece la pena invertir en esta vida es en nuestra salud y en ir mejorando nuestros hábitos saludables. Bueno, por desgracia también tenemos esta palabra tremenda que es la palabra recorte, y si algún aspecto de la vida está sufriendo los recortes es la investigación. ¿Qué papel tienen las instituciones? ¿Hasta dónde se puede recortar? Porque estamos viendo centros de investigación en lugares, en comunidades autónomas, recientemente en Galicia, donde se están cerrando ciertos centros de investigación. Esto es tremendo. ¿Hasta dónde se puede llegar y cuál es la línea roja que no se puede atravesar? La línea roja que no se debe atravesar es gastar más de lo que se tiene. En ningún área de la vida, y lógicamente los gobiernos son los que tienen que controlar esto y la sociedad lo tiene que entender. Nosotros no podemos anclarnos en el estado de bienestar a crédito. No, el estado de bienestar es conseguir el mejor estado de bienestar que seamos capaces de pagar. Afortunadamente yo creo que aquí en el País Vasco se han hecho las cosas bien. En el País Vasco tenemos, por ejemplo, una salud o un sistema sanitario que es, en cierta manera, la envidia de muchos. Pues nosotros lo que estamos intentando es que este sistema sanitario, además, invierta en investigación, porque estamos convencidos que es una inversión tremendamente rentable. El coste-beneficio es incuestionable. Entonces, los recortes, yo creo que la investigación no es gasto, yo creo que la investigación es inversión, es una inversión de futuro y yo creo que los países tienen que invertir. Otra cosa es gastar. Lo que sí estamos viendo sí, que son conceptos diferentes. Tenemos que gastar menos e invertir más y mejor. Nosotros hace muchos años tomamos esta determinación. Hay que tener en cuenta que nosotros somos una empresa, que aquí en Euskadi somos más de 350 personas trabajando en este camino, muchas de ellas, una parte importantísima, investigadores en los que desde el primer día el 100% de los recursos se invierten en investigación y en desarrollo y en crear más puestos de trabajo aquí y puestos de calidad, que es lo más importante. El 90% de la gente que trabaja en BTI son titulados superiores, muchos doctores, muchos investigadores, y esta es nuestra idea. Por lo tanto, nosotros creemos que es importante invertir en investigación, pero también en investigación hay que invertir bien. Es importante invertir en proyectos viables, es importante invertir en proyectos que se queden aquí, y eso de que inventemos nosotros para que fabriquen los chinos, pues creo que es importante que la gente sea muy consciente que ha sido un gravísimo error. Es importantísimo que inventemos aquí, que desarrollemos aquí, que tengamos empresas biosanitarias potentes aquí, que exporten, porque van a exportar sus productos, pero sus ideas se van a quedar aquí, el know-how se va a quedar aquí, los investigadores se van a quedar aquí, y en definitiva nuestra idea es ir haciendo un semillero para que en el futuro estas nuevas generaciones, esta gente que hablaba antes de las icastolas, vayan entendiendo que tiene sentido investigar aquí, que tiene sentido estudiar aquí, y que está muy bien, como hemos hecho todos, ir a Estados Unidos o ir por Europa a aprender, pero que luego a la hora de plantar también nuestras empresas tiene sentido plantarlas aquí. Ahora, las administraciones tienen que ser muy conscientes de que tiene que existir una reciprocidad. Es muy difícil vender en China y en cambio está tirado que los chinos vendan aquí. Bueno, te vemos en esta faceta tan importante, tan seria, tan trascendental, pero de todos he sabido tu faceta
tu sentido del humor, aquella frase de menos pantoja y más ciencia, y tu gran relación con este humorista, con José Mota, de Cruz y Raya. Es importante también. ¿Qué nos transmiten los humoristas, Eduardo, que tenemos que aprender o que no tenemos que perder? Rápidamente, porque estamos ya al final. Lo que no debemos de perder nunca es el sentido del humor. Yo creo que lo fundamental es, ahora que estamos viviendo en momentos difíciles, es ver el lado positivo. Yo soy de los que siempre veo la botella medio llena y que hay veces que prefiero no oír la radio, no oír las noticias. Creo que también es importante que sepamos dar buenas noticias, que no es necesario que bombardeemos de malas noticias y que veamos que estamos en un mundo, estamos saliendo de una posguerra sin guerra, en la que tenemos que salir con buenas actitudes y con buenos propósitos. Plasma regenerador, pero ¿alguna vez se inventará el plasma regenerativo del alma de estos corazones que tenemos ya en esta sociedad tan endurecidos? Esto ya es más complicado, ¿verdad? No es más complicado, pero yo creo que debemos de trabajar en las actitudes. Sin lugar a dudas, como tú has dicho, es fundamental el que todos seamos conscientes que ante cualquier situación hay dos maneras de salir. Y yo solo entiendo una, y es salir con optimismo, salir con sentido del humor, pero sobre todo salir con trabajo y con constancia. Bueno, pues con este mensaje positivo nos vamos a ir despidiendo hasta otro momento. Ha sido un placer. El placer ha sido mío. Bueno, amigos, con estos mensajes cerramos además con este foro un ciclo porque nosotros, este equipo, se va a otros parajes que desconocemos, pero que tendremos que investigar, a quizá algún bosque lácteo, y como decía el poeta Khalil Gibran, libanés, al que siembra... ¿Cómo era la frase? Al que siembra espinas, plántale flores. Tú al recibirás que siembra flores espinas, y más flores a cambio. Plántale flores. Con este mensaje nos despedimos. Eskerrik asko, agur.